Ok. Vamos a comenzar entonces el tiempo en la palabra de hoy y vamos a volver a la primera carta de Juan. Estamos allá en el capítulo 4 y hoy día vamos a ver un solo versículo. Sí, la vamos a hacer corta. El versículo 11. ¿Ya leyeron el texto? Sí. En el capítulo 4 de los versículos 7 al 13 y como dije alguna vez anteriormente, Juan está hablando acerca del amor, pero de una manera más práctica y mucho más extendida, más específica, si se quiere, en función del amor de Dios y ese amor de Dios que, como dijo Pablo allá en la carta a los romanos, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, para que nosotros pudiésemos amarnos los unos a los otros. ¿Cómo? Como Él nos amó, con el mismo amor de Dios. De la misma manera que nosotros amamos a Dios, siempre poniéndolo a Él primero, ¿cierto? Y el tema que vamos a hablar hoy día se llama razones que motivan. ¿Que motivan a qué? ¿Se le ocurre a usted? A amar. Así de simple, ¿sí? Y eso está ahí en el escondidito, en el versículo 11, y vamos a conversarlo ahora. Tomamos un tiempo de oración. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu bondad, por tu amor, por cómo decidiste salvarnos, traernos a ti para disfrutar de ese amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tus promesas, de tu fidelidad, de tu justicia, en una vida santa, apartada para ti, aún estando en este mundo difícil, en este mundo lleno de odio, lleno de envidias, lleno de pecados. Y siendo nosotros aún pecadores, Señor, nos has llamado a vivir en Cristo según tu palabra, guiados por el Espíritu Santo, y es una gran bendición poder tener una vida conforme a eso, porque tenemos seguridad en las cosas que tú has planeado para nosotros, tenemos seguridad en las promesas que tú has hecho para nosotros, tenemos seguridad en que tú eres fiel, porque tú nos amas. Ayúdanos a entender de ese amor para poder amar de esa manera, cada día más, en el nombre de Jesús. Amén. Motivaciones, razones que motivan. ¿Qué es una motivación? Algo que me ayuda a lograr algo, ¿no? Por ejemplo, si estoy en el colegio, en la universidad, mi motivación para estudiar, ¿cuál es? Ninguna. ¿A quién le gusta estudiar? Nadie levantó la mano. Sí, a algunos nos gusta estudiar, pero nos gusta ¿por qué? Porque hay una motivación. A algunos no les gusta estudiar, pero tienen que estudiar porque tienen una motivación. Por ejemplo, tengo que pasar de curso, ¿sí o no? Y a veces puede ser porque tengo todos mis compañeros ahí y si no paso de curso voy a quedar con otros que no conozco, no sé. Puede ser o no. O para sacarme buenas notas, para que no me reten. Motivaciones hay muchas de distintos tipos. Por ejemplo, una motivación para estudiar puede ser aprender, ¿no? ¿Cierto? Eso como que no nos llama mucho, pero la verdad nosotros estudiamos justamente para eso, para aprender, para saber. Y debiera ser eso una motivación fuerte, en este caso de la ilustración, para poder estudiar. Ahora, en la carta, nosotros estamos siendo confrontados a amarnos. Y la pregunta es, ¿necesito alguna motivación para amar a otro? ¿No? ¿Sí? Amarnos entre nosotros, a eso estamos siendo llamados y no solo a amarnos, sino que amarnos según el modelo divino. ¿Qué dice el versículo 11? Dice, amados, y ya parte con ese término, ¿no? Amados de Dios, amados por Juan de la iglesia, ¿se dan cuenta? Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuál es el llamado en el versículo? Amarnos unos a otros. ¿Cómo?
de la forma en que Dios ama, el modelo divino. Esa es nuestra manera de amarnos. Y tenemos entonces que, ¿a qué le gusta estudiar? Vuelvo a la pregunta. Aprender cómo es que Dios ama y está en su palabra. Tanto es el amor de Dios que nos dejó escrito cómo. No tenemos dónde perdernos. ¿Qué entendemos realmente cuando leemos si Dios nos ha amado así? ¿Cómo? ¿A qué se refiere el así? ¿Nos amó cuando nos creó? Sí, ¿cierto? Pero no es eso donde apunta el versículo. ¿Nos amó porque nos llenó de promesas? Sí, ¿cierto? Pero tampoco va por ahí. ¿Nos amó porque nos salvó? Tremendamente. Pero no va por ahí. ¿A qué se refiere? Y tenemos que volver a leer los versículos 9 y 10 para ver a qué se refiere Juan con ese así. Y el 9 dice, perdón, me cambié de capítulo, estaba en el 5. Capítulo 4, versículo 9, eso es. En esto se mostró el amor de Dios. Dios lo mostró, lo hizo evidente. ¿En qué? En lo que va a decir a continuación. Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, en que Dios tomó un plan de acción y lo ejecutó. Hacer, actuar en función del otro, para que vivamos por Él. Y luego agrega, en esto consiste el amor, el así. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Nace de Él, proviene de Él, es de Dios. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vemos dos veces ese verbo, envió, actuó, hizo algo por amor. No se quedó en el pensamiento, en la planificación, la ejecutó. Y entendemos entonces que el amor es hacer. ¿Qué dice el mundo que es amor? Sentir. ¿Sí o no? No, no, eso no es amor. Eso es un sentimiento, que lo puedes confundir con amor. Pero el amor es hacer, ejecutar algo por el otro. Y lo que dice es que Dios envió a lo más preciado, Dios mismo, el que estaba en la gloria, para dejar eso a un lado y venir a un mundo pecador, el mismo que estamos viviendo nosotros, el mismo que estamos sufriendo nosotros. Él decidió venir a sufrirlo también, peor que nosotros, sin abrir su boca, no como nosotros. Y mantén esa idea en mente, que lo que hizo Dios para demostrar su amor, para decir esto es el amor, es enviar lo de más valor para ti que no lo merecías. Pensando en cómo debemos amarnos nosotros, así. ¿Qué es lo de más valor para ti? ¿Qué es aquello de lo cual no te desprenderías por nada del mundo para dárselo a otro? Wow. Ese es el modelo divino. Y eso es lo que vamos a conversar ahora. Que el Señor, el Hijo, Dios, vino a este mundo. Y este no es no es como que estaba en el cielo. A veces tenemos la idea muy chica, ¿no? Que como estaba en el cielo y vino a la tierra. Es como atravesó todo el universo, toda su creación, salir de la eternidad para introducirse en el tiempo. Es todo un tema desde el punto de vista de Él, para venir a la tierra. Para venir a la tierra, para suplir nuestras necesidades, para darnos lo que necesitábamos.
Justo eso. Y nos está diciendo en este versículo 11, tú haz lo mismo. Ese es el mensaje. Y podríamos cerrarlo acá. Eso que hizo Dios, Cristo, todo lo que hizo, está diciendo, tú haz lo mismo. Eso es el amor. Nosotros a veces podemos escuchar de un hermano que nos pide oración y dice, hermano, ¿puedes orar por mí? A veces lo ponemos en el WhatsApp, sí, oren por mí por tal y cual razón. Y fíjate que Dios no le dijo al Hijo, oremos por ellos porque necesitan oración, ¿cierto? No dijo, ya sabes que vamos a orar por ellos. ¿Dijo eso, no? No, Él vino y actuó. Y no solo eso, sino que nos hizo de Él para quedarse Él con nosotros hasta el fin de los tiempos. No es que vino una vez y después te veo a ver cómo estás. No, Él nos amó así y nos ama así, para que así nos amemos unos a otros. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es Dios. El martes vamos a estudiar neumatología, ¿sí? El Espíritu Santo, que es Dios, ¿dónde está? Morando en nosotros, Dios en nosotros. Por lo tanto, deberíamos vivir según el Espíritu Santo, mediante el cual Dios derramó su amor en nosotros para que podamos amar así, ¿o no? O sea, la capacidad de hacerlo la tenemos por la naturaleza divina que nos fue dada. No tenemos excusa. Y por medio del Espíritu Santo, entonces podemos evidenciar su fruto, ¿sí o no? ¿Y cuál es su fruto? Gálatas 5:22, ¿cómo empieza? Y el fruto del Espíritu Santo es, ¿cómo dijo que empieza? Amor. Ah, por ahí parte. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra cuáles cosas no hay ley. ¿Pero dónde dijo que partía? Amor. Y nuestra vida entonces debe evidenciar siempre, todo el tiempo, amor. Cuando estamos bien, pero también cuando estamos mal. Cuando estamos gozosos, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados. Es pecado enojarse, ¿no? Hasta un límite, ¿no? ¿Y podemos mostrar amor ahí? Absolutamente. Si actuamos siempre en santidad. Ahora, esto no es automático para que de repente decía, oh, yo no estoy a ese nivel. No, no es automático, no es de la noche a la mañana, pero debemos vivir cada día buscando amar más y más. O dicho de otra manera, ojalá no perdamos un día sin amar. En la mañana veíamos en la escuela dominical acerca de la necesidad de arrepentirnos todos los días. Agrégale la necesidad de amar todos los días. Pero parte de esa, desde el arrepentimiento, de saber que mi corazón no está en la humildad que el Señor requiere para poder amar. En otras palabras, Juan pone a prueba en este texto, en este versículo, nuestra espiritualidad. Eso es lo que está haciendo el texto. Para que nos preguntemos si nuestra vida se ve totalmente afectada por esto o solo consideramos estas verdades en forma general. Y hay una diferencia, ¿no? Realmente mi vida está siendo transformada totalmente por esta palabra, que Dios me amó así, por lo tanto yo debo amarte a ti de esta manera. ¿Eso es lo que ocupa mi corazón en el día? ¿O simplemente yo sé que es así y algún día tengo que hacerlo?
y algún día nunca llega, ¿no? Está probando eso, el texto. ¿Qué es lo que nos falta entonces para poder ser transformados a la manera en que Dios nos habilitó para poder amar? Bueno, podemos ver ahora sí las razones que nos motivan a dar ese paso que nos falta. Y vamos a ver 4 razones. La primera razón es partamos por mí. No, no por mí el pastor, no, no. Por mi yo, ¿ok? La primera razón tiene que ver con nuestro yo, conmigo mismo, con yo pecador. ¿Y por qué partimos por esto? Porque lo primero que nos va a ocurrir es que tengo que amarte a ti, tienes que amarme a mí, tenemos que amarnos unos a otros. Pero resulta que no es tan fácil amar a algunos hermanos, porque el hermano no ayuda, ¿sí o no? Se ríen, ¿eh? Ahora, antes de criticar a un hermano, ¿cómo partía el texto? Si Dios me ha amado a mí así, ¿y cómo era yo? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Debo hacerme la pregunta a mí mismo, ¿no? ¿Y yo? Me empiezo a criticar a un hermano, pero a lo mejor el hermano tiene la misma crítica contra mí, ¿no? Bueno, ¿cómo estoy yo? Antes de mirar al hermano. Ah, pero si los hermanos cambiaran, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 10? Dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó a nosotros? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estabas muerto en delitos y pecados. Todo en ti era digno de no amar. ¿Sí? Definámoslo de esa manera. Si hay alguien a quien no hay que amar, ese soy yo, por como yo soy. Me recuerda un texto allá en 1 Timoteo, cuando Pablo habla de su salvación. En el capítulo 1, versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, lo mismo que está diciendo Juana, ¿no? Que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores. ¿Qué pecadores? ¿Y qué dice Pablo? De los cuales yo soy el primero, yo soy el más pecador. Y siempre que leo este versículo entro en competencia. ¿No seré yo? Entonces no es que los demás cambien. Mira, puede ser que te traten mal, puede ser que no te hablen, puede ser que murmuren contra ti, pueden ser que sean injustos contigo, que te mientan, qué sé yo, lo que te haya pasado con algún hermano. Pero si realmente aquel que te hizo daño supiera realmente cómo eres tú, con todos esos pecados escondidos que tú tienes, ¿qué tienes que cobrar? Nada, ¿cierto? Lo merezco. Y merezco más castigo por lo pecador que soy. Ustedes no saben todos los pecados que yo tengo, ni yo sé todos los pecados que tú tienes. Muchos los escondemos, pero somos terribles, ¿o no? Y cuando escuchamos esa palabra que Dios conoce los corazones, temblamos, porque Él sabe. Pero aún así, como el pastor no se da cuenta, a veces actuamos así, no, el pastor no dijo nada, sigo pecando. No, yo soy un pastor, yo no soy Dios. Dios sabe.
Y Dios va a usar lo que sea para tratar de mostrar tu pecado para que te arrepientas. A veces un hermano que te va a tratar mal, que te va a hacer salir de quicio. Pero la pregunta es, no es qué le está pasando al hermano, es ¿qué tengo yo que el Señor está trabajando en mí? Y tengo de todo, ¿o no? La vieja naturaleza está siempre ahí, el viejo hombre. No, no es por la edad, es por ese hombre pecador. ¿Saben cómo se llama ese? Ego, así se llama. El orgullo, la terquedad. ¿Hay alguien que no se ha porfiado aquí? Levanta la mano. Voy a bajar las manos por si acá. Eh, el hedonismo. ¿Sabes lo que es el hedonismo, no? El buscar los placeres de la vida. Quiero placer para mí. Deleitarme en lo que yo quiero. La autocompasión. Pobrecito yo. Nadie me quiere. Todos me odian. Y conoce la canción. La susceptibilidad. Ojo con eso. Porque a nadie le duelen las cosas como me duelen a mí. ¿O no? Es que tú no sabes lo que me hizo. Y agrandamos las cosas. Porque estamos pensando solo en mí. Tenemos esas cosas en nosotros que de alguna manera nos ponen una cortina que nos impide amar al otro. Porque estoy preocupado de mí. El ego es muy fuerte. Es imposible sacarlo porque dejaría de ser yo. ¿Sí o no? Va conmigo. Ahora, cuando Dios trata de esa manera y me hace ver lo que Él hizo por mí y me hace darme cuenta de que yo no merecía para nada eso, merecía todo lo contrario, me deja en el suelo, ¿sí o no? Y esa es la manera en que deberíamos vivir nosotros, a ese nivel de humildad. Porque cuando estás en el suelo, más en el suelo, no puedes estar, no importa lo que te hagan, ¿no? ¿O no? Ya me da lo mismo lo que me digan, lo merezco. Y cuando estoy en el suelo, estoy en el cielo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y veo la convicción de pecado que me muestra el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Y me lo muestra. Pero también muestra su guía y la necesidad de que yo sea humilde a Él y a ustedes. Somos como el Gadareno, ¿se acuerdan del el hombre Gadareno, no? Que estaba lleno de demonios. Ese sí que era pecador, ¿no? Y nosotros estábamos en exactamente la misma condición, a lo mejor no con demonios, pero llenos de maldad. Y en vez de preocuparnos y vemos la historia y en vez de ver lo que el Señor está haciendo con nosotros, de sacar, de mostrar esa maldad, porque la muestra, ¿no? Para sacarla y hacernos nuevos, y de hecho muestra la imagen del Gadareno después peinadito, sentadito, corbata, súper bien, ¿no? Bueno, no es la idea, pero limpio. Pero como dijimos alguna vez anterior, a veces nos preocupa más qué pasó con los chanchos. Y leemos el texto y dice, pero ¿por qué los demonios quisieron ir donde los cerdos? Y se nos olvidó el texto. O cuando Jesús va donde la mujer adúltera, ¿se acuerda? Y la quieren apedrear y él está escribiendo en la tierra con el dedo, ¿sí no? ¿Qué estaba escribiendo Jesús? Y ahí nos quedamos dando vueltas. ¿Y qué habrá estado escribiendo? ¿La ley? ¿El nombre de la mujer? Y se nos olvidó lo que Cristo estaba haciendo con esta mujer, perdonando sus pecados, reconociendo a esta mujer su maldad, humillándola. Y sale de ahí limpia. Eso somos nosotros. Pero nos gusta ver la otra parte del texto, para no vernos a nosotros.
La primera razón entonces es que tenemos que partir por mí, o sea, por yo. La segunda, ¿cuál creen ustedes que es? Por ti, por el tú, por el otro. Pero esos son pecadores, ¿no? El otro sí es pecador. No, es que ese hermano es realmente difícil de amar porque tú no sabes cómo es. No me habla y si me habla me trata mal, eh, lo que sea. Pero si lo piensas bien, ese hermano es igual de pecador que tú, ¿sí o no? Ah, ese hermano estaba con problemas por, por causa de sus pecados. Sí, es por eso. ¿Y cómo estabas tú cuando el Señor te ayudó a ti? Igual. Entonces, ¿por qué él sí y tú no? Ahora, ¿por qué en juicio y quito de mí el juicio? Si realmente partimos mirándonos a nosotros mismos en un espejo espiritual, vamos a ver a los hermanos con otros ojos. ¿Qué ojos se les ocurren a ustedes? Absolutamente compasivos, porque es lo que yo recibí, compasión. Y el hermano está igual o peor que yo. ¿Cuánto más necesita o no? Y nos cuesta hacer eso porque, insisto, la primera razón es partir por nosotros mismos y no nos vemos a nosotros mismos. Pensamos, partimos de la base de que nosotros estamos bien. No, no, seguimos siendo pecadores. El ego sigue ahí con nosotros. El hermano está mal porque tiene problemas con el pecado. ¿Qué hubiese pasado si Dios le dice al hijo, mira, estos están tan llenos de pecado que mejor no vayas? Porque es lo que hacemos con el hermano que tiene pecado, ¿no? No, mejor no voy a hablar con ese hermano, no voy a tratar con él, no le voy a dar. Y si Dios hubiese dicho lo mismo, ¿sabes qué? Quédate acá mejor. No hay salvación, no hay nada. No hay amor, no hay compasión. Pero sin embargo, Él lo hizo. Así debemos amarnos unos a otros. ¿Y, en qué pecado puede estar metido el hermano que está con esos problemas? No tenemos idea porque ni siquiera preguntamos. Y puede estar en muchos. Y puede tener mucha necesidad. O puede venir con unas cargas enormes que lo hacen incluso incapaz de contarlas. A no ser que vea un corazón que se le abra. Que generalmente no es el nuestro. Pues, podemos encontrarnos con un hermano que es autosuficiente. ¿Sí? Yo no necesito nada. A ver, pregúntame un versículo. Te lo tiro así. No necesito ni siquiera venir a la escuela dominical. ¿Se ha fijado, no? Hacemos 2 reuniones en la mañana, escuela dominical, no viene nadie. Los hermanos no necesitan venir a eso. Pero sí la otra. Pues la otra cantamos, estamos todos los hermanos y está la palabra del Señor. Ahí la escuela dominical no. Autosuficiencia que nos separan por causa del pecado. Envidia. Cada uno sabe cuánto mide en su corazón la envidia que tenga por otros. Pero a veces eso nos separa del hermano y vemos y le enrostramos pecados, y es muy fácil ver los pecados en otros por causa de esta envidia. O que el hermano sea envidioso y haga eso mismo con nosotros. No, con ese yo no me acerco. Eh, falta de amor. Este hermano no ama a nadie. No habla con nadie, no saluda a nadie, no llama a nadie, ni siquiera participa en el chat de la iglesia. No aparece en las reuniones de oraciones, no pone manito, no hace nada. Déjame decirte que ese hermano está exactamente como tú, con pecado, ¿o no? La diferencia es que los pecados de ese hermano son distintos de mis pecados, pero son pecados igual.
como los míos. El Señor, y voy a estar dando cada tanto ejemplos acerca de Jesús, para así, ¿sí? Él nos amó así, para que veamos cómo. Sí se preocupaba por el otro, y vemos en Marcos, capítulo 6, en la alimentación de los 5.000. Hay un detalle ahí que me acuerdo que cuando estábamos viendo esto en el texto de Lucas, creo que Flavio de esa escuela dominical, y dijo algo interesante. ¿Qué pasó? Que estaban haciendo el ministerio el Señor con los discípulos, con un montón de gente, sanando enfermos y estaban en todo eso, y Él los llevó a un lugar desierto y les dijo, descansad un poco. ¿De quién estaba preocupado el Señor? De los discípulos. ¿Qué mostró ahí? Amor y compasión, ¿sí o no? ¿Y por qué les dijo descansad un poco? Bueno, porque había estado trabajando arduamente. Pero no solo eso, hay algo en el texto que llama la atención. Dice, porque era tanto el trabajo con personas que ni aún tenían tiempo para comer. Y él reparó en ese texto. No habían comido. Y el Señor, que también estaba trabajando, no estaba preocupado de los resultados, o en rigor sí, pero lo que tenía en su corazón era qué estaba pasando con los siervos. Y nosotros a veces no miramos qué está pasando con el hermano, ¿sí? Es que el hermano parece que está bien porque no dice nada, ¿no? Los discípulos dijeron, Señor, tengo hambre. ¿Dijeron o no? No. Pero el Señor estaba preocupado de ellos y sabía que no habían comido. Lógico, tienen hambre. Pero nosotros no pensamos esas cosas. Si yo no tengo hambre, nadie tiene hambre. ¿Sí o no? Y vamos trabajando. Y lo que pasa después es lo siguiente, pero muchos los vieron ir, se fueron a este lugar aparte, ¿no? Fueron y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. O sea, se les llenó de gente de nuevo. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Se dan cuenta dónde está esa frase, no? O sea, el Señor estaba preocupado de lo que estaba pasándole al otro. Y nosotros somos, teniendo una cantidad de tecnología enorme a disposición, somos incapaces de escribirle a un hermano para preguntarle cómo está. Pues ya no digo llamar porque casi siempre usamos más el WhatsApp que el teléfono. O llamarlo. O ir a verlo. Porque a veces está a decir estoy bien cuando está mal. De repente ir a verlo. O invitarlo. Y ahí tú realmente vas a tener un tiempo para saber cómo está tu corazón. Cuáles son sus necesidades. A lo mejor el hermano está orando porque alguien lo invite para poder conversar con alguno y nadie lo pesca. No sabemos si no tenemos compasión por él, ¿sí o no? Y el Señor nos enseña esta verdad en este texto de la alimentación. Nuevamente nos quedamos contando, ¿y cuántas canastas sobraron? Y se nos olvidó lo que está enseñando. Si tú recibes la ayuda de Dios, ¿por qué tu hermano no puede recibir la tuya? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué dice el versículo 11? Amados, si Dios nos ha amado así, si tú recibes la ayuda de Dios, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Así debemos hacerlo. O sea, yo puedo recibir tu ayuda, tú puedes recibir la mía. Podemos ayudarnos mutuamente en muchos aspectos. ¿Cuándo? Si nos preocupamos el uno del otro. Es un buen inicio para desarrollar y empezar a crecer día a día en este amor. Es que me da vergüenza preguntarle al hermano, ¿en quién estás pensando? En ti, otra vez, no en el hermano. Es que el hermano está con pecado, ya, pero el amor no deja de lado la verdad. Por amor vas a tener que tratar con él ese pecado. Pero más fácil es murmurar, oye, no sabes nada el hermano cómo está. En vez de hablar con el hermano y ayudarlos a salir de esa situación,
El hermano está haciendo mal las cosas y en vez de ayudarlo, ¿te das cuenta? Tú recibes toda la ayuda y el hermano, a él no le da ninguna porque él está mal. No, él está igual que tú, es igual de pecador. Lo que pasa es que a lo mejor caemos en pecado en tiempos distintos o con pecados distintos, pero no hay diferencia. La tercera razón es, la primera fue el yo, la segunda fue el tú, la tercera es el todo junto, ¿sí? Ahora, todos juntos, como dicen los jaivas. Vemos un texto allá en Mateo 5:41 que dice, esto está en el Sermón del Monte, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y después de decir, y cualquiera que te quite la capa, dásela. Nosotros decimos, ¿qué está hablando? Y vamos a ver un caso donde estando con el hermano, compartiendo con el hermano, y el hermano como está en pecados, en una situación difícil, te va a obligar o te va a imponer algo. Me va a poner en una situación incómoda. Dice el texto, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, te está obligando, ¿ok? No es lo que tú quieres, pero es lo que el hermano necesita. La pregunta es, ¿hasta cuánto debo ir con el que está en necesidad? ¿Cuántas millas? Entonces, el texto dice, 1 más. Y yo cuando leí este texto, ¿sabes de qué me acordé? Y fue como pegarme una cuchillada yo mismo, ¿eh? Me hice un suicidio espiritual o, o escritural. Me acordé del texto cuando dice, ¿y hasta cuántas veces debes perdonar a tu hermano? Todas las que sean. Hasta 70 veces 7. Es que ¿quién vaya a contar hasta, no sé, por la séptima y después se te va a olvidar cuántas iban? Voy a ir a la 38. No, las que sean. Y ya no es 1 milla, ni 2, sino es cuánta necesidad tenga mi hermano, yo quiero estar ahí para él. Eso está diciendo el texto. Cubrir su necesidad, ser los oídos que él necesita. A lo mejor necesita contarle algo a alguien y no tiene a quién. A lo mejor no sabe y necesita ser enseñado. Oye, sí, pero es que este hermano nunca aprende. ¿Te ha pasado eso, no? No aprende nunca. Perdón, ¿hasta cuántas veces dijo que tienes que enseñarle? Ah, porque ¿a quién puso Dios para enseñarle? Así como el mismo Señor puso a alguien contigo. Ojo, ahora se está poniendo a ti. Es que el hermano es difícil. ¿Y tú? Y no quiero hablar de ayudar al hermano en cosas de misericordia, porque entendemos bien esas cosas y lo hacemos, aunque a veces lo hacemos como ya voy a poner tantas lucas y me olvido del problema, qué sé yo, que es lo que está viviendo el hermano. Ojo con eso. Pero no quiero ir a eso, sino quiero que entendamos el tema que es sacrificarse por el otro. Por eso habla de llevar carga 1 milla. No, no es caminar junto con él 1 milla, no, es llevar la carga de él. Hazla por 2, por 20, por las que él necesite. Pero la carga la llevas tú. Sacrificarse por el otro. De eso estoy hablando. En Juan capítulo 4 hay una historia de que los fariseos estaban murmurando, diciendo que los discípulos de Jesús bautizaban más que los de Juan. ¿Sí? Empiezan a establecer una competencia ¿y qué hace el Señor Jesús? Prefirió no ser motivo para que deshonren al hermano, en este caso a Juan o a sus discípulos, y se fue de ahí para que ellos siguieran haciendo ese ministerio. Yo sobro, humildad, ponerse en el lugar del otro, atender su necesidad, que iba a ser puesto en vergüenza.
¿Quién más vio eso? Lo vio solamente el Señor. El tema es, ¿y nosotros cuándo vamos a aprender a ver esas cosas? Tenemos que aprender a amar. El tema es el siguiente. Si tú eres mi hermano, y tienes que pensarlo así, tú con otro hermano, ¿ok? Si tú eres mi hermano y tienes un problema, tenemos un problema. Si ves que tu hermano se duele, toda la iglesia se duele con él. ¿Recuerdas ese texto, no? Y que si un hermano se goza, todos nos gozamos con él. ¿Sí? Y si el hermano está en pecado, es que el texto no dice nada de eso. Es lo mismo. Entonces, todos sufrimos con él. Si el hermano está en aflicción, tiene a alguien enfermo, se le murió alguien, perdió algo, o necesita algo que sabe que no lo puede tener, o lo que se te ocurra que puede hacer, tú mismo puedes estar viviendo una situación difícil ahora. ¿Dónde estamos nosotros con el hermano? Es que no sabía que estaba así. Buena pregunta. Si el hermano está en pecado, ayúdalo a salir de ese pecado. ¿O vamos a esperar que el pecado te llegue a ti? Porque cuando te llega el pecado a ti, el Señor también dice, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solo, sí, solucionan el problema. Has ganado a tu hermano. Bueno, antes de que peque contra otro o contra mí, ve tú y él solo y soluciona el problema del hermano y has ganado a tu hermano. ¿O no te gustaría que hicieran lo mismo contigo? Si tu hermano necesita crecer, bueno, ayúdalo a crecer. Sí, pastor, ¿sabe qué? Ese hermano necesita crecer. Sí, no está bien, yo voy a ayudarlo. ¿Y tú? También. Si es toda la iglesia, es unos con otros, no es el pastor con todos, solamente. Voy a poner un caso que a veces no se nos ocurre pensar. Estamos en este mundo, en este tiempo, viviendo como iglesia para amarnos los unos a los otros, porque mañana va a llegar el día en que vamos a estar con el Señor, ¿cierto? Y vamos a llevar nuestras coronas. ¿Cómo ayudo a mi hermano para que lleve coronas? ¿Has pensado eso alguna vez? ¿Cómo hago que él también lleve? Y ojalá más que yo. Si Dios te ha amado así, si Él te dio esa posibilidad de honrarlo de esa manera, bueno, ayuda a tu hermano a honrarlo también. La milla extra, ¿o no? No lo habían pensado, ¿no? Bueno, yo tampoco, pero estudiando este texto me di cuenta que a veces nos enfocamos solo en los problemas. Pero ojo, tenemos que enfocarnos en más cosas, en la vida completa de cada uno de nosotros juntos. Incluso para glorificar al Señor. Ayudémonos en eso. Y el cuarto ejemplo, o razón, perdón, es el ejemplo de Jesús. Primera razón, ¿cómo estoy yo? Segunda razón, ¿cómo estás tú? Igual que yo, y necesitas compasión, mi compasión. Tercera razón, ¿cómo lo hacemos juntos? Y la cuarta razón, bueno, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué nos enseña? Recuerda a Pedro, cómo estaba Pedro ya en el monte de la transfiguración. Y este otro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Estaba vuelto loco, ¿no? ¡Wow! Con Elías, con Moisés, todo refulgente. Hagámonos unos tabernáculos y no salgamos nunca de aquí porque estamos en la gloria, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo el Señor? No con estas palabras, pero lo vemos en el escrito. Jesús dijo que la vida se vive donde hay necesidad y bajaron a la llanura. ¿Por qué? Porque había un padre al que se le estaba muriendo un hijo. Y ahí el Señor manifestó su gloria. ¡Wow! Nos quedamos a veces más contentos en la bendición, tratando de buscar el gozo, que sí, es bueno, pero no hacer eso dejando de lado la necesidad. Jesús enseña eso. Siempre atiende nuestra necesidad.
y lo enseña en ese pasaje, en el Monte de la Transfiguración. Lo hice bien resumido porque quiero establecer solamente ese punto. Dios no nos está probando como hizo con la primera iglesia. ¿Recuerda qué pasó en la primera iglesia? Que hubo persecución de los judíos, de los gentiles, de los romanos. Pedro escribe una carta a los hermanos que están pasando penurias. Santiago lo mismo, los de la dispersión, para animarlos. Nosotros deberíamos animarnos también unos a otros. Ahora, como dije, Dios no nos está mandando esas mismas pruebas. Estamos viviendo todavía en un país que nos da cierta libertad para reunirnos y para disfrutar la vida cristiana sin mayor problema. No tenemos persecución, tampoco tenemos cárcel por causa de predicar la palabra de Cristo, ¿o sí? No todavía. No es esa la prueba que nos está mandando el Señor, pero sí nos está probando con el versículo 11. Esa es la prueba que nos está mandando el Señor hoy día. ¿Qué dice el versículo 11? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos hacerlo y entender estas verdades. ¿Qué es lo que realmente tenemos en nuestro corazón? Si bien hay sentimientos de por medio, aunque dije que el amor no es un sentimiento, pero hay sentimientos, nosotros tenemos sentimientos, emociones, no es algo sentimental. Escucha lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, los últimos 2 versículos del capítulo. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Honra a Dios, esa es la idea, todo nuestro ser, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, ¿qué tanto te preocupas de ti? No es un sentimiento, es una realidad, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Amándonos los unos a los otros. Es un acto, es una decisión, es una forma de vida. No tenemos derecho a vivir una vida cristiana pobre, y muchas veces estamos haciéndolo. Y todo el Nuevo Testamento enseña eso. Nos dice todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es. ¿Y qué dice el escritor después? Por tanto, hagan esto. Una vida llena de riqueza del Señor, no pobre. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, después de haber enseñado toda la verdad de Dios. Es lo mismo que estamos viendo acá en este versículo. La vida cristiana no depende principalmente de alguna experiencia o alguna bendición que hayamos obtenido, que nos haya sido dada, que hayamos recibido. Es lindo, nos llegan, el Señor lo hace, pero principalmente en nuestra vida no depende de eso. Que si el Señor me bendice, yo voy a estar contento, y si no me bendice, ¿sí? Si tengo algo, el Señor es bueno, y si no lo tengo, ¿dejó de ser bueno? Pero a veces vivimos de esa manera. Ojo, nuestra vida se trata más bien de las implicaciones de lo que afirmamos creer. ¿Crees tú que tienes todo el amor de Dios para amarnos nosotros unos a otros? Entonces vive de esa manera. No solamente lo creas, sino que esa fe que tú tienes, que crees esa verdad, que es verdad en ti, entonces se manifieste. Lo mismo con la santidad, lo mismo con la verdad y especialmente en el amor. Debemos. ¿No dice eso el texto? Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que en un versículo nos hace ver la necesidad que tenemos de aprender de tu amor, de crecer en amor, de practicar el amor, de ir esa milla extra o las que sean, Señor, por amor al otro,
de partir sobre todo viéndonos a nosotros mismos, en qué condición está nuestro corazón por causa del pecado. Que yo no merezco ser amado, ni por ti, ni por mis hermanos. Necesito tu compasión y la de mis hermanos. Ayúdame en esa verdad a entender que mis hermanos necesitan lo mismo de mí. Nadie es perfecto acá. Nadie es mejor que otro. Todos dependemos de ti, de tu amor. Ayúdanos a mantenernos, afirmarnos, alentarnos, animarnos, fortalecernos en esa verdad, amándonos de verdad, unos a otros, preocupándonos el uno por el otro, sabiendo qué está pasando en la vida del otro, Señor, para poder determinar en qué puedo ser útil. Ayúdanos a conocernos, a buscarnos, porque nosotros somos los que somos uno en ti. Ayúdanos a entender que somos uno, qué significa ser uno, funcionar como uno. Necesitamos eso en nuestras vidas. Urgentemente, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.